El objetivo de este video es contextualizar el uso de la integral definida, así como su definición, la cual es la suma de infinitos diferenciales que dan como resultado el área bajo una curva. Veremos rápido el ejemplo de una función lineal, así como una función cuadrática, simulando que es la curva que forma un cable al estar suspendido entre dos postes. Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según la hora en que estén viendo este video. Quise hacer este video para explicar la actividad que les dejé de tarea el viernes pasado, la cual hicimos hace 2 semanas en la última clase que tuvimos presencial, porque muchos no vinieron ese día y me parece que es una clase muy importante en la cual pueden ustedes entender todavía más esta cuestión del área bajo la curva, del cálculo de área bajo la curva, y los que vinieron pues les podrán compartir lo que hicieron. Y también sé que muchos entregaron el trabajo, pero sí me estuvieron diciendo algunos, ¿sabe qué, profe? Yo lo entregué, pero no lo entendí, no supe cómo hacerlo. Entonces, por eso decidí hacer este video. Y aparte, porque para la recuperación y para el último trabajo de ese tercer parcial, del cual algunos van a estar exentos por sus calificaciones, van a tener que hacer un ejercicio parecido. Entonces, mi intención es que explicárselos aquí, que se quede guardado y que puedan ver cómo se hace. Entonces, les voy a compartir por aquí mi pantalla. Y este era el ejercicio que les puse. Dice, encuentra el área que está delimitada por los postes y el cable de la energía eléctrica. Vemos por ahí un dibujo donde hay dos postes y un cable. Está el suelo a una distancia de 10 metros. Es decir, desde el vértice de esa figura o de esa parábola que forma ese cable, debido a su peso, debido a la gravedad, hay 10 metros hacia el suelo y la distancia entre poste y poste son 100 metros lineales. Entonces dice, paso número 1, deberás encontrar la función que corresponde a la curva que forma ese cable. Sí, ya saben que es una función, ya saben que hay muchos tipos de funciones, hay funciones que forman líneas, hay funciones que forman curvas, hay funciones por abajo del eje de las X, por arriba del eje de las X, hay funciones infinitas, hay funciones delimitadas, y en este caso nos sirve delimitar ese rango de la función para poder calcular el área que hay debajo de la curva. Si aquí yo les pidiera, si ustedes no conocieran el proceso de las integrales, pues no podrían calcular el área que está bajo esa curva. Podríamos hacerla con el método de los rectángulos, que ya por ahí estuvieron viendo en algunos videos, pero nunca vamos a obtener una aproximación que sea lo suficientemente correcta para llegar al área que andamos buscando. Entonces, lo primero será encontrar la función, que ahorita lo vamos a hacer. Paso número 2, después necesitarías definir los límites de integración, es decir, de dónde a dónde vas a integrar. Recuerden que los límites van en el eje de las X y de dónde a dónde es donde queremos empezar a medir o empezar a sumar esos diferenciales o esos cuadritos que nos van a dar el área cuadrada, los metros o las unidades cuadradas que necesitamos. Paso número 3, resuelve la integral indefinida con la ayuda de tu formulario. Una vez que tengamos la función, la integramos y la vamos a resolver con el formulario. Acuérdense que esas integrales se les agrega más c, una constante c, y hasta ahí se queda. Pero si ya definimos los límites, hay que resolverla, dice el paso número 4, resolver la integral definida según los límites que estableciste, y con eso obtendremos el área bajo esa curva. Quiero aclararles que pues traté de contextualizar lo más que pude este ejercicio, porque ustedes cada vez que van al plantel o cuando andamos en la calle vemos cables colgando, formando curvas,
pero obviamente ya en el campo, ya a la hora de medir distancias, a la hora de medir el peso del cable, factores diversos como el viento, la densidad de los materiales, todo eso, pues realmente los procesos son distintos. Pero este ejercicio les ayuda a ustedes a comprender, en un mundo ideal, cómo sería calcular el área bajo una curva dada una función. ¿Sale? Entonces, lo primero que tenemos que definir es irnos a lo que vimos en el tercer parcial, al repaso del primer parcial, perdón, donde vimos los tipos de funciones. Cómo se forma una línea, cómo se forma una curva, según las funciones que definamos. Y para eso vamos a utilizar un graficador. Ya habíamos utilizado GeoGebra. Voy a dejar aquí de compartir para irme a la otra parte. Ya habíamos utilizado GeoGebra, pero yo utilizo, para efectos de esto que les voy a enseñar, yo utilizo un graficador que se llama Grafmática. ¿Por qué? Porque pesa muy poquito, se instala muy rápido y me gusta más cómo presenta sencillamente la cuestión de la integral definida. Entonces, ahora otra vez les voy a compartir por ahora sí toda mi pantalla. Y lo que van a hacer, van a irse a Google. Por ahí les dejé el link directo en el trabajo, pero hay que meterse a Google para los que ya no les abra el link y ponerle la palabra grafmática. Grafmática. Hay muchas graficadoras en internet, unas online, unas que tienen que descargar. Ya estuvimos utilizando GeoGebra el primer parcial, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Incluso en los celulares hay algunas aplicaciones que hacen también esto. Ustedes son libres de hacerlo como ustedes quieran. Los que no tengan celular, los que no tengan computadora, ya saben que siempre lo pueden hacer a mano y no hay problema. Ponen gramática y el primer link que les sale dice gramática by Keysoft, le dan clic. Y Keysoft, perdón, lo leí mal ahí. Y aquí para Windows, le dan clic donde dice Windows, o si tienen Mac. Aquí se va a descargar, lo abren. Y para instalar un programa, pues nada más le dan siguiente. Sí, lo ideal es que lean para que no instalen cosas de más, pero aquí me dice que ya lo tengo, que si lo quiero modificar o reparar, ustedes nada más le dan siguiente, instalar, y el programa se instala. Ok, acá lo voy a tener ya. Todas las aplicaciones. GeoGebra. No lo encuentro. Grafmática, aquí está. Yo les recomiendo que para que lo visualicen mejor, acá se van a opciones, a papel gráfico. Aquí en colores lo cambian a color blanco para que se vea un poquito mejor. Entonces, recordando las funciones y los ejercicios que vimos la primera vez, yo les decía, por ejemplo, que una de las funciones más sencillas de entender es y igual a x, ¿no? Que ya sabemos que es una línea recta que pasa por el origen a 45 grados, porque si le damos valores de x va a ser lo mismo en y. Entonces, si le damos valores de 1 va a ser 1, 2 va a ser 2, 3 va a ser 3, y así infinitamente. Entonces, si quisiéramos calcular, poniendo un ejemplo, si quisiéramos calcular ahí la integral de esa función desde 0 hasta 3, por ejemplo, tenemos que darle en este botoncito que dice integrar, de acá arriba. Le dan clic y automáticamente el cursor les dice, ok, selecciona la función y dime de dónde a dónde la quieres integrar. Yo le voy a poner desde aquí, desde 0. Le voy a dar clic aquí donde está el origen y voy a arrastrar el mouse hasta el número 3.
Acuérdense que los límites son en el eje de las X. Hasta aquí voy a integrar. Y el programa me va a colorear el área bajo la curva que estoy calculando, ¿sí? Entonces ahí integré, esa es la integral de X bueno, la integral de X por el diferencial de X desde 0 hasta 3. Aquí me abre una ventanita donde me dice, estás integrando y igual a X desde 0 hasta 3 y te da un total de 4.5 unidades cuadradas, ¿sí? Si ustedes se ponen a contar, si ustedes se ponen a contar los cuadritos que hay aquí, no los cuadritos chiquitos, porque esos son medios, sino cuadritos de 4, déjenme ver aquí si le podemos cambiar para que sean esos 4. Papel gráfico, colores, blanco, líneas, fondo, etiquetas, leyendas, opciones logarítmicas. A ver, aquí dibuja borde. No. Dibuja ejes, flechas sobre los ejes. A ver, herramientas, evaluar, funciones, opciones, referencias, rango de teta, aviso, dibujo para automático. Pues no sé cómo quitarle esos cuadritos chiquitos para que vean nada más el cuadrito grande, pero bueno, aquí, si seleccionamos estos cuadros, estos dos y estos dos que están aquí, esa es una unidad, entonces sería 1, 2, 3, y aquí nos forma 3 triangulitos, que uno sería 4 y 4.5 el triangulito que forma aquí desde el 0 hasta el 1. Entonces, así es como se integra. Dice nuestro ejercicio entonces, déjenme ir para allá, deberás encontrar la función que corresponde a la curva que forma el cable. Si ustedes se acuerdan, ya habíamos buscado, en una tarea que les puse, ya habíamos buscado los tipos de funciones. Ustedes me hicieron una tarea donde venía precisamente esta, ¿sí? Entonces, hay funciones lineales, cuadráticas, racionales, exponenciales, de coseno, o sea, trigonométricas, déjenme se ve mejor. Y tenemos que fijarnos a cuál se parece esta figura que hace el cable. Véanlas ustedes acá, ¿a cuál se parece? Pudiera ser a esta, pero realmente no está en V recta. A esta no, no es una línea, no es una curva que pasa entre el eje X positivo y negativo. Entonces es la función cuadrática. ¿Sí? Ya muchos de ustedes sí me dieron la respuesta ese día y es una función cuadrática. Entonces la ponemos y igual a X cuadrada. Fíjense aquí que hay que buscar este sombrerito porque no es tan fácil como en GeoGebra, donde ya te dan para que pongas los cuadrados. Aquí hay que buscar ese sombrerito y ponerle cuadrada. Y ya tenemos una función cuadrada ahí, cuadrática, perdón. Pero, pues no se parece. Si nos vamos a nuestro cable o nuestra figura, esta está mucho más acostada. No se parece a este cable, ¿verdad? Pero aparte que, pues aquí si nos vamos para arriba, no hay ningún cable de la luz que esté tan colgado, al menos que esté totalmente caído. ¿Qué tendremos que hacer para que este cable se acueste, se vaya acostando y nos vaya dando la figura como esta de aquí de este cable? Pues a ver, ¿qué pasa si aquí yo la X la multiplico a lo mejor por 2? Ahí me va a hacer otra función, pero quiero que vean qué es lo que va haciendo.
Si la multiplico por 2, ah, caray, se cierra. Si la multiplico por 5, se cierra más. ¿Sí la ven? Es esta de aquí azul. Entonces, pues no quiero que se vaya cerrando, quiero que se vaya abriendo. ¿Qué podríamos hacer entonces? Si multiplicándola se va cerrando, hay que hacer algo inverso para que se vaya abriendo. En este caso, pues entonces hay que dividirla, ¿no? X cuadrada sobre 2, ¿qué pasará? Caray, ahí ya se abrió ese saber, déjenme borro todas las demás. Teníamos entonces la x cuadrada, que es esa, dijimos que multiplicándola se iba cerrando, ya la dividí entre 2, se abrió. Ahora la voy a dividir entre 10, se abrió más, pero sigue sin ser el cable que es. Pues ahí va más o menos, pero necesito más todavía que se abra. Entonces, dedujimos que entre más dividamos esa función, más se va a abrir la curva, más se va a abrir esa parábola. Entonces, si nos vamos alejando de tal manera que veamos la distancia que hay entre esos postes, que dijimos que era 100, y si ponemos aquí el eje de las X en medio, quiere decir que son 50 para acá y 50 para acá. Necesitamos que esa curva se acueste de tal manera que llegue hasta acá, hasta el menos 50 y hasta el 50. ¿Por qué? Porque es la mitad. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo menos 50? A ver qué pasa. Bueno, pues se acostó, pero todavía sigue como que muy abierta. A ver, si le pongo entre 100, pues ahí más o menos. Al final, yo les di la respuesta desde mi punto de vista hasta dónde podíamos llegar con esa división. Y quedamos en el salón que la función correcta era y igual a x cuadrada entre 256. Así podríamos decir que ese cable ya se acostó lo suficiente como para simular que es un cable de la luz que en 100 metros, es decir, desde menos 50 hasta 50, podríamos marcar ahí la integral. Entonces, pues ya tenemos nuestra función, ¿no? Y igual a x cuadrada sobre 256. Vamos a integrarla. Dijimos que los límites de integración van a estar dados por esta distancia y son 100 metros. Entonces, si empezamos desde aquí, desde 0 a 50, pues nada más van a ser 50 metros. Tenemos que, como ya les había dicho, empezar desde el menos 50, desde aquí, hasta el 50, para que sean los 100 metros lineales y nos dé el área bajo la curva. Y ahí nos pinta el área bajo la curva, pero aquí hay que detectar algo. Nosotros dejamos ese cable al ras del suelo y ningún cable está al ras del suelo. Tenemos que ver cuál es la distancia entre el suelo y el vértice del cable, que aquí no la marca, son 10 metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que esta curva suba 10 metros que la necesitamos? Es decir, suba hasta aquí, 10 unidades. Pues vamos a ver. Ya sabemos que multiplicando la función se va a cerrar la curva y dividiéndola se va a abrir. Ahora, ¿qué pasará si sumamos o restamos números? Por ejemplo, aquí si le pongo más 5 o menos 5, mejor. Si le restamos 5 unidades, ¿qué va a pasar? Ah, me bajó la curva 5 unidades por abajo del eje de las X, es decir, en el eje de las Y, me la bajó. Y si le pongo menos 7, pues ahora va a pasar por aquí por el menos 7. Entonces lo que necesito es subir esa curva. Necesito sumarle un número de tal manera que me lo suba a 10 metros. Pues ¿cuánta cantidad es? Pues 10, ¿no? Entonces aquí quedamos que era y igual a x cuadrada más 256 más 10. Aquí me equivoqué. Entre 256 más 10. Ahí está.
Ahora sí, ya me subió esa curva 10 unidades que son del metro. Voy a borrar la otra porque ya no me sirve. Y ahora sí, otra vez le presionamos el botoncito de integrar, el botoncito. Vamos a integrar desde menos 50 hasta 50 y listo. Ahora sí, tenemos el área que andamos buscando. Hágate cuenta que aquí está un poste, acá está el otro poste, ese es el cable que forma la curva y ese es el área que andábamos buscando. Aquí para que nos quede más, porque a lo mejor el pulso nos falla, le ponemos aquí menos 50 manualmente hasta 50 para que nos dé el cálculo exacto y lo que tenía que calcular es 1326.8 unidades cuadradas. Así es como se tenía que hacer este ejercicio gráficamente. La segunda parte del ejercicio era hacerlo de manera manual, es decir, hacer la integral y llevarla a cabo. Que ahorita la voy a hacer también, voy a hacer un video para grabarla. Entonces, así es como se hacía este ejercicio gráficamente. Ya saben que ustedes que cualquier función que ustedes quieran integrar, por ejemplo, ya para terminar, una función trigonométrica, y igual seno de x. Si ustedes quieren integrar, por ejemplo, esa función, no sé, desde menos 1.5 a 3.5, ahí les sombrea el área que están integrando. Recordando que lo que está por arriba de las x se suma y lo que está por abajo de las x se resta. Es decir, aquí sería el resultado de lo que es de esto menos lo que de esas unidades cuadradas. Y así ustedes pueden integrar cualquier función que deseen. Hasta aquí llegó la explicación aquí en la gráfica. Y pues si tienen dudas, me las ponen por ahí en el Classroom. Y este video lo voy a complementar con la explicación de la integral hecha a mano. Gracias. Ok, entonces aquí vamos a resolver la integral de manera manual, que era la segunda parte del ejercicio, y se hace de la siguiente manera. Dijimos entonces que nuestra función, que definimos según lo que vimos en el dibujo, era x cuadrada sobre 256, y para separarlo del suelo había que sumarle 10. ¿Sí? Esa es la función que nos quedó. Déjenme lo hago un poquito para arriba, ahí está. Y pues habría que integrar esa función con los límites que establecimos. Entonces la integral nos quedaría integral de x cuadrada sobre 256 más 10, todo esto multiplicándolo por dx, con nuestro diferencial de x. Y los límites que definimos, como eran 100 unidades, era desde menos 50 hasta 50. Listo, ya tenemos nuestra integral para resolverla. Entonces comenzamos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues vemos que es una suma multiplicando el diferencial. Hay que multiplicar el diferencial por cada uno de los términos y quedaría de la siguiente manera. La nueva integral sería una integral de x cuadrada sobre 256 por dx más la integral de 10 dx con los mismos límites, que era desde menos 50 hasta 50 y desde menos 50 hasta 50. Después de ahí
¿qué es lo que hacíamos cuando teníamos constantes? Pues sacarlas. Esto nos quedaría 1 sobre 256 de la integral de x cuadrada de x desde menos 50 hasta 50 más 10 veces la integral de dx desde menos 50 hasta 50. Siguiente paso, hacer las integrales por medio de nuestro formulario que ya conocemos, que son integrales muy sencillas. Esta se hace con x a la n y la integral de dx sabemos que es x, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Esto sería ya para resolverlo 1 sobre 256 de x cúbica entre 3, aquí es una multiplicación, más 10 veces la integral, más 10 veces x. ¿Sí? Esto evaluado desde menos 50 a 50, acuérdense que ya no se le pone más e, y eso también evaluado desde menos 50 hasta 50. Quiere decir que hay que ahora sí aplicarle los límites. Acuérdense que es el de arriba menos el de abajo para poder llegar al resultado, que esto nos quedaría de la siguiente manera: 1 sobre 256 por, aquí hay que sustituir la x con el límite de arriba, por 50 al cubo entre 3, menos, esto es parte de la fórmula del teorema fundamental del cálculo, que también lo vimos en esa clase, menos exactamente lo mismo, pero ahora con el otro límite, menos 1 sobre 256 por menos 50 al cubo sobre 3. Y aquí le seguimos con la otra parte de la operación, más el límite de arriba, 10 veces, ¿ya me salí? No, 10 veces por 50 menos 10 veces por menos 50. Ok. Voy a borrarlo de arriba para no salirme ahí del cuadro del video. Al cabo ustedes lo pueden pausar y regresarse. Y ahí ya es pura aritmética, ya nada más hay que hacer operaciones y e ir haciendo pues todo lo que tengamos que quitar de paréntesis, etc. Entonces primero voy a quitar los paréntesis, es este cubo y esas multiplicaciones. Nos quedaría entonces, déjenme ver si ando bien, sí. Nos quedaría entonces 1 sobre 256 por 50 al cubo son 12.500, ya le había hecho allá en otra parte del pizarrón. No, 125.000, perdón, 125.000 entre 3 menos 1 sobre 256 por, aquí este número elevado al cubo me da el mismo resultado pero negativo, menos 125.000, 1, 2, 3 sobre 3, más 10 por 50 son 500, y aquí, ojo aquí, más, menos por menos nos va a dar más, entonces van a ser también más otros 500. Hacemos estas multiplicaciones de fracciones que son directas. Esto nos quedaría 125.000 entre 3 por 2, 56, nos da 768, entre 768 menos, ojo aquí, esto nos va a dar menos, pero multiplicado por este nos va a dar más, menos por menos más, entonces aquí va a ser un positivo. La misma cantidad, 125.000 entre 768, 500 más 500 más 1000.
Y si ustedes hacen esas operaciones en su calculadora, nos va a dar como resultado 1325.52 metros cuadrados. Ese es el resultado al que tenían que haber llegado de manera manual, que significan en el calificador, pues nos dio 1326, algo así, pero la aproximación es correcta. Entonces esta era la manera en que se hacía de manera manual la integral. Listo.